Como decíamos ayer, hoy volvemos junto al Duque de Alba. Como hemos contado en el último vídeo, el general español acaba de aplastar las fuerzas lideradas por Luis de Nassau en Jemmingen. A pesar de la espectacular victoria, Guillermo de Orange seguía preparando sus fuerzas en varios puntos: Kerpen, Dillenburg, Siegen y Andernach. El de Orange contaba con 8.000 caballos, 25.000 infantes y 32 piezas de artillería. Por la posición de estas tropas, según las informaciones con las que contaba Alba, el Gran Duque estimó que buscaban entrar hacia Güeldres o Brabante, por lo que decidió que era mejor mover sus fuerzas a Maastricht, zona por la que los rebeldes podrían cruzar el Mosa. Guillermo de Orange comenzó la marcha hacia finales de agosto de 1568. El ejército rebelde no se limitó solo a marchar, también se entretuvo saqueando las zonas por donde pasaba. Una vez llegados al Mosa, Guillermo consideró que la mejor zona para cruzarlo era entre Huy y Roermond, al pertenecer a aquella zona al obispado de Lieja. Así lo estimó porque la idea era hacerse con el control de aquella zona con paso en el mismo río para garantizarse una vía de abastecimiento y un punto desde donde lanzar nuevas campañas, llegado el improbable caso de que la actual fallase. Paralelamente, don Fernando partió con 16.000 infantes y unos 6.000 caballos hacia Maastricht el 28 de agosto. Una vez llegaron a destino, el general español acampó en las inmediaciones de la plaza. Desde allí, contaba con la ventaja de las líneas interiores para acudir a cualquier lugar por donde los rebeldes pudieran cruzar. Por otro lado, el de Alba había guarnecido las plazas importantes y los lugares fronterizos que consideró de mayor riesgo. No solo eso, también ordenó a Ciampino Vitelli organizar patrullas por la ribera del Mosa desde Roermond a Namur, en busca de posibles lugares de paso, los cuales eran numerosos debido al poco caudal del río. Una vez que el general español tenía toda la información que necesitaba, reunió su consejo para analizar las posibles rutas que seguían los de Orange. Concluyeron que, entre otras posibilidades, las más probables eran por los alrededores de Lieja o por Roermond o Venlo. La espera no sería tranquila para el Gran Duque, ya que a los pocos días llegaron noticias de que Orange había avanzado hasta Kerpen. Don Fernando, sin tiempo que perder, dejó una guarnición en Maastricht y se dirigió hacia el castillo de Aren. El temor del duque era que los rebeldes quisieran tomar la ciudad de Roermond. Llegados a destino, organizó sus fuerzas para dar la bienvenida a los invasores. Sin embargo, Orange había marchado a Witten para desde allí amenazar Lieja. El duque de Alba, quien todavía no había recuperado el aliento, fue informado del movimiento rebelde, por lo que ordenó levantar el campamento y moverse a Lichtenberg. Establecidos allí, redobló las partidas de reconocimiento para descubrir las intenciones de los rebeldes y no tener más sorpresas. Las patrullas informaron al general que, debido al poco caudal del río, sería difícil evitar el cruce del enemigo. Por este motivo, don Fernando se propuso estorbar al máximo los movimientos rebeldes. Ordenó sembrar abrojos en el lecho del río para que los caballos se clavasen las púas y dificultar el cruce. Paralelamente, volvió a enviar reconocimientos para encontrar cuál sería el mejor punto por donde las fuerzas de Orange podrían pasar y, con esta información, tomar nuevas medidas. Mientras tanto, el Taciturno envió emisarios al obispo de Lieja, Gerard de Groesbeck. Le solicitó permiso para utilizar sus puentes y territorio como vía de paso hacia los Países Bajos. Groesbeck se negó, temiendo que Guillermo, además de pasar, quisiera apoderarse de la ciudad. Además, el obispo contaba con el apoyo del Gran Duque, quien le garantizó que defendería el obispado como si se tratase de territorios de Felipe II. Tras el primer tropiezo, el de Orange se desquitó quemando iglesias y conventos como represalia, al tiempo que marchaba hacia el castillo de Stockhem. Aunque seguía siendo territorio del obispado de Lieja, los burgomaestres le dejaron pasar. El Taciturno pudo llegar al vado de Stockhem con las primeras luces del alba del 8 de octubre. Tras una marcha nocturna y una inspección por partida de exploradores, las fuerzas invasoras comenzaron el cruce. Orange ordenó primero cruzar el grueso de la caballería, seguida de los carros con los que hicieron un puente que permitió, por último, el paso de la infantería. Mientras tanto, desde Francia, François de Hangest, señor de Genlis, con un ejército de 3.000 hugonotes franceses, se dirigía hacia la zona para unir sus fuerzas a las del líder rebelde y ponerse a sus órdenes. Una vez en el territorio de los Países Bajos, Orange comenzó a buscar el ejército del Duque de Alba para enfrentarse a él lo antes posible. No solo quería eliminar el recuerdo de Jemmingen, sino que no disponía del suficiente dinero y vituallas para conservar su ejército por un periodo de tiempo largo. Además, el recibimiento por aquellas tierras no fue el esperado,
nadie se había pronunciado a su favor, por lo que el taciturno quería un éxito rotundo y rápido para que otros se unieran a él. Aquella misma mañana, el de Alba fue informado del cruce, lo que lo tomó por sorpresa, no tanto por el lugar, sino por lo rápido que los rebeldes lo hicieron. El duque era consciente de las limitaciones materiales de Orange y de la necesidad que tenía de una victoria, así que decidió no presentar batalla y limitarse a acechar, estorbar y dificultar todo lo posible el movimiento del ejército invasor. El general español marchó hacia el oeste para cubrir un posible avance enemigo hacia Lieja, pero este movimiento dejaba el camino abierto hacia Bruselas a los rebeldes. ¿Por qué lo hizo el duque? Te dejo unos segundos para que lo pienses y dejes tu idea en los comentarios. Y ya que estás por ahí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Volvemos a la historia. Realmente era una trampa que había tendido al líder rebelde. Si Orange se hubiese dirigido hacia Bruselas, se habría encontrado lo que se conoce como un teatro sin retaguardia. Esto suponía que la población y recursos se habían recogido en el interior de ciertas plazas bien guarnecidas, lo que obligaba a los atacantes a emprender una sucesión de duros y largos asedios. Algo que Orange no podía asumir debido a la limitación de recursos, tiempo y que el ejército real los estaría hostigando continuamente. Orange había sido informado por sus exploradores sobre ello y descartó marchar directamente a Bruselas. Por el contrario, el 10 de octubre puso rumbo a Breren, acampando en Tongeren. La marcha no fue placentera, tuvieron que hacer frente a las múltiples escaramuzas que el duque lanzaba sobre ellos. Paralelamente, el grueso del ejército de Don Fernando acampó en la aldea de Elst. A partir de este momento, Alba decidió que era hora de estrechar más el cerco sobre el ejército de Orange. Ordenó hostigar las partidas de forrajeo rebeldes y buscar eliminar cualquier iniciativa de los atacantes. Tarea no sencilla, ya que exigía una buena elección del lugar de acampada, tarea que le fue encomendada a Chiappino Vitelli. El trabajo pronto daría sus primeros resultados. En la mañana del 12 de octubre, mientras Orange se dirigía hacia Borglum, el Gran Duque lo hacía a Genís. La vanguardia española, bajo el mando del prior Don Hernando, y la caballería de retaguardia rebelde, la cual había quedado rezagada, se enfrentaron a una escaramuza, en la que las fuerzas reales consiguieron capturar 200 carros de bagajes y matar 600 soldados enemigos. Durante los 2 días siguientes, los rebeldes no se movieron de Borglum, pero los hispanos no paraban de hacerlo. Aquello puso de los nervios a Orange, quería una batalla abierta y, sobre todo, una victoria aplastante. Sin embargo, estaba siendo sometido a un juego del gato y el ratón para el que no tenía tiempo. El duque había marchado con sus fuerzas a Königsen, con la intención de seguir con el plan trazado, dificultar al máximo las labores de forrajeo. Finalmente, Orange ordenó moverse a Jalmal, lo que fue respondido por el de Alba dirigiéndose a Herne. El general español envió desde allí varias patrullas de reconocimiento. Estas informaron sobre una loma entre los dos campamentos, cerca de la cual había fuerzas rebeldes que podrían ser atacadas fácilmente, por lo que el duque envió a 500 arcabuceros bajo el mando de Julián Romero para dar una sorpresa de muerte a los rebeldes. Aquellos hombres ocuparon un bosque y cazares cercanos a la loma, pero el ataque no tuvo lugar, básicamente porque no había rebeldes cerca de la loma. Al amanecer del día siguiente, los hombres de Romero comenzaron a retirarse hacia el campamento español. Sin embargo, mientras lo hacían, se encontraron en campo abierto con unos 4.000 arcabuceros y 600 caballeros rebeldes. Rápidamente, los hispanos volvieron a sus posiciones para refugiarse, al tiempo que Romero enviaba un mensajero al duque solicitando socorro. Una vez que los españoles ocuparon sus posiciones, mostraron de lo que estaban hechos. Allí, resistieron durante más de 2 horas bajo constante ataque del enemigo, quien no cabía en su sorpresa ante la tenacidad española. Llegados los refuerzos, los rebeldes emprendieron la huida. Ya entonces, el taciturno empezó a sentir el peso de la estrategia del duque de Alba. La escasez de recursos hacía temer que su ejército se descompusiera en el corto plazo, por lo que Orange se vio obligado a enviar un contingente a Sint-Truiden. A pesar de haber sido bien recibidos por los locales, las fuerzas enviadas provocaron varios destrozos para hacerse con provisiones y dinero. Aunque se habían hecho con recursos para seguir adelante con la campaña, el descontento se extendió entre la tropa invasora, tanto que incluso Orange tuvo que lidiar con un motín que consiguió sofocar.
Sin embargo, era una señal clara de que no le quedaba mucho tiempo, por lo que decidió ir al encuentro con el señor de Genlis. El 18 de octubre comenzaron la marcha hacia Landen, mientras Alba hacía lo mismo hacia Korswarem, manteniendo la presión asfixiante que venía ejerciendo. Orange, apurado como estaba, al día siguiente levantó el campamento y marchó hacia el río Guete. La vanguardia española no tardó en encontrarlos e informar al de Alba sobre su posición. El duque ordenó detener el ejército y mandó a don Fadrique a que se apoderase con una manga de arcabuceros de 2 arboledas cercanas al camino por donde debía pasar el ejército enemigo y de un terreno elevado. Los rebeldes se percataron de los movimientos de los españoles, por lo que tomaron una loma vecina desde donde comenzaron a batir la posición española con artillería, recibiendo la misma respuesta por parte de los hispanos. Mientras tanto, la arcabucería que se había apostado en los bosques trabó escaramuza con tropas rebeldes que se habían ubicado en un casar cercano. Orange ordenó al grueso de sus fuerzas no presentar batalla, no solo por la desventaja frente a la posición española, sino también porque la moral y el estado de su ejército estaba por los suelos. La única opción que tenía para vencer era reunirse con las fuerzas de Genlis, y lo sabía. Finalmente, el taciturno consiguió establecer el campamento en Lismeau, pero no cesó la actividad durante la noche. Ordenó a los carros de bagaje cruzar el río Guete con el objetivo de facilitar el paso de sus escuadrones al día siguiente. Por parte del duque de Alba, este estableció su campamento en la aldea de Walshouten, pero no pasaría ni un minuto más. 2 horas después de haber amanecido, el de Alba se dirigió en persona a reconocer las fuerzas enemigas debido a que había recibido informaciones confusas de sus exploradores. Una vez tuvo a la vista a los rebeldes, comprobó que avanzaban por un terreno angosto, lo que facilitaba el hostigamiento, por lo que ordenó a la caballería ligera y a la arcabucería apostada en los bosquecillos que se acercaran y atacaran a la retaguardia enemiga para ralentizar la marcha de todo el contingente y así dar tiempo a que llegase el grueso del ejército. Mientras tanto, el general español cabalgó con su séquito hasta lo alto de un montículo para tener una mejor visión de las fuerzas de Orange. Desde esta nueva posición, no solo confirmó que el terreno era angosto, sino también frondoso. Los oficiales, viendo esta oportunidad, presionaron al duque para que ordenase el ataque. El de Alba, dibujando una sonrisa, contestó: «Es a los soldados a los que les toca pelear para así distinguirse, pero no a su general, cuyo deber es vencer perdiendo el mínimo de hombres». En ese momento llegaron noticias de que era posible atacar sin peligro al escuadrón de reiters que protegía la retaguardia del ejército enemigo. La información venía de un campesino de la zona. Según este, dicho escuadrón había quedado separado del grueso del ejército por el río Guete, que, pese a tener un cauce muy pequeño, las empinadas orillas hacían difícil su paso, lo que obligaba al ejército de Orange a cruzar por un puente de piedra de una aldea cercana. Ante la imposibilidad de ir a reconocer la zona y confirmar la información, el duque ordenó que trajeran ante él al campesino. Le prometió 200 escudos si decía la verdad, pero si mentía se ganaría la horca. El hombre, ya no tan seguro de lo que afirmaba, decidió ir a comprobarlo. Mientras tanto, la caballería y arcabucería españolas de la vanguardia llegaron cerca del escuadrón de reiters, quienes al verlos rompieron la formación y comenzaron a cruzar el riachuelo de forma desordenada, lo que convirtió la operación en un tiro al blanco para los arcabuceros a caballo españoles, quienes realizaron continuas descargas contra los rebeldes que huían. Por otro lado, también descubrieron que todavía quedaban arcabuceros rebeldes que protegían el paso atrincherados a ambos lados de las cornetas de caballería. Con el objetivo de echarlos de sus posiciones y hacerse con la aldea, los españoles efectuaron un ataque en pinza. Sancho Dávila, con 400 hombres, se dirigió por la derecha, y Gonzalo de Bracamonte, con 600 arcabuceros, hizo lo mismo pero por la izquierda. Cuando comenzaron los enfrentamientos, los españoles descubrieron una sorpresa desagradable. Tanto la aldea, como las posiciones fortificadas y el propio punto de cruce, estaban defendidos por unas fuerzas que rondaban los 5.000 hombres, los que les superaba claramente en número. Aquel pequeño contratiempo podía echar por tierra el ataque, pero, afortunadamente, en aquel momento, el campesino volvió ante el duque y confirmó que aquella fuerza de 5.000 hombres no podía ser socorrida, por lo que don Fernando ordenó al grueso del ejército cargar. A pesar de que la posición rebelde era fuerte, la imposibilidad de recibir socorro
y la creciente presión del ejército real hizo cundir el desánimo. Tras una hora de combate, las fuerzas españolas y valonas comenzaron a avanzar sobre ellos, produciéndose una masacre, muriendo muchos de ellos en sus posiciones o en la persecución que siguió al combate. Finalmente, los hombres de Alba consiguieron llegar a tiro de mosquete de la retaguardia rebelde y comenzaron el hostigamiento. Sin embargo, uno de los grupos de arcabuceros se vio sorprendido por uno de sus flancos por una compañía de reiters. Aquello les ponía en serios aprietos, ya que se encontraban en campo abierto y sin apoyo de piqueros. Los reiters vieron su oportunidad. Por fin, darían una lección a aquellos molestos españoles. Sin embargo, olvidaron que aquellos hombres eran los mejores en su oficio. Los españoles no desesperaron ni un segundo. Por el contrario, mantuvieron la calma y la disciplina, formaron un cuadro y esperaron la llegada de los jinetes enemigos. Mientras veían cómo se acercaban aquellos rebeldes, siguieron esperando, pese a que todo estaba en su contra, terreno llano y campo abierto. Cuando los rebeldes ya sentían que tenían la victoria entre sus manos, sonaron los arcabuces españoles, una descarga cerrada de tal envergadura que abrió por medio el escuadrón de jinetes. Aquella hazaña, digna de elogio, no solo la hicieron una vez. Tras la descarga, los arcabuceros rápidamente cargaron sus armas y volvieron a hacerlas rugir contra otras 2 cornetas de ruelos con el mismo efecto. La confusión creada en las filas de los jinetes enemigos dio la oportunidad a los españoles a retroceder rápidamente y en orden, sin dar la espalda, consiguiendo ponerse a resguardo entre la maleza. La caballería rebelde no dejó de cargar contra los arcabuceros, tratando de apoyar la retirada de sus propios infantes que habían quedado rezagados, pero no consiguieron hacer mella en los españoles. Terminada la jornada, los rebeldes habían perdido alrededor de 3000 hombres. Los que lograron escapar habían dejado tras de sí todo el equipamiento que pasó a manos españolas, mientras que el ejército real tuvo que lamentar la muerte de 25 hombres y 40 heridos. Tras el combate, justo antes de la puesta de sol, Guillermo de Orange marchó a Marilles, donde acampó. Por parte del duque de Alba, con la intención de tomarle la delantera y evitar que pudiese marchar sobre las plazas principales, se dirigió a Lahr. Fue entonces cuando el taciturno se dio cuenta del calibre de la derrota en el río Guete. Aquella escaramuza lo había dejado sin arcabuceros suficientes para guarnicionar los cuadros de picas. Incluso, aunque consiguiera reunirse con el contingente de Genlis, apenas podría recomponer sus filas. Sin embargo, Orange persistió en su empeño. El día 22 de octubre levantó el campamento y marchó hacia Saint-Gingres, donde, finalmente, se reunió con las fuerzas francesas. Mientras tanto, el de Alba había puesto rumbo a Bourg-Vichem, con la intención de cortarle el paso a Orange hacia Lovaina. Pero el líder rebelde había cambiado de planes. Ahora su objetivo era la ciudad de Lieja. Guillermo de Orange llegó a la plaza el día 27 de octubre, y el 3 de noviembre envió un mensajero al obispo solicitando víveres y permiso para pasar. Incluso ofreció rehenes como garantía. Para frustración del líder rebelde, el general español se había vuelto a adelantar. Había enviado los regimientos de Mondragón y Jerjes para guarnecer la ciudad. Además, el grueso del ejército real estaba de camino, por lo que Groesbeck, sintiéndose protegido, le respondió con una negativa. Orange, con la firme intención de doblegar la voluntad del obispo, amagó un asalto. Sin embargo, no obtuvo el resultado esperado. Fue entonces cuando recibió noticias de que el de Alba estaba cerca, lo que le llevó a desistir de su intento y retirarse por el único camino que le quedaba: Francia. Guillermo de Orange, tras una penosa marcha en la que el duque no cesó de hostigarlos, llegó con sus fuerzas a suelo galo. Allí, el taciturno disolvió sus fuerzas y se retiró, derrotado, con el rabo entre las piernas. El duque de Alba había vuelto a ganar a los de Orange y, en esta ocasión, siguiendo una estrategia que, habiendo mudado hasta 29 veces de campo, se basó en no presentar batalla, pero mantener a la vista y cerca al enemigo, mientras se le estorbaba e eliminaba cualquier iniciativa. El resultado: la huida de los del príncipe con un número de bajas aproximado a los 5000, mientras que el ejército del duque apenas sufrió un centenar. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir el vídeo. Y si quieres colaborar, puedes hacerlo en Patreon o aquí convirtiéndote en miembro. Muchas gracias y hasta la próxima.